Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo programa de Decisión Media Internacional con conjunción con Decisión Radio. Hoy tenemos un programa especial para analizar un poco la situación política argentina, la situación social en Argentina, y tenemos el placer de contar hoy con Santiago Cuneo, que es un comunicador argentino que mucha gente en España, como bien sabéis, les conocéis por sus intervenciones mordaces y duras, con su análisis político sin ningún tipo de cortapisas que realiza desde Argentina. Y bueno, pues queremos analizar con él, primero conocerlo un poquito más, porque además Santiago Cuneo va a ser candidato a las elecciones presidenciales que se van a producir en Argentina en octubre de 2023, pero aparte también analizar un poco su trayectoria como comunicador, empresario en los medios y su faceta de divulgación política y de valores que en muchos casos desde esta casa practicamos, como es el tema, como bien saben ustedes, y tema central de esta casa, de la hispanidad y de la lucha contra muchas veces estas medidas globalistas que desgraciadamente no solo asolan el continente europeo, que como estamos viendo últimamente en Francia se están cebando fuertemente, pero sino que es un movimiento que a nivel internacional también llega a todos los lados del Atlántico y especialmente en países como Argentina. No me quiero enrollar mucho más y paso a presentarlos y a saludar a nuestro amigo Santiago. Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros desde España. No, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo anticipado para todo el pueblo español. Pues Santiago, como bien decía un poquito en la introducción, aquí en España te hiciste viral y famoso por este vídeo cuando murió la reina de Inglaterra, pero es verdad que el que te conoce y te sigue, como en mi caso, sabemos un poco de tu trayectoria en medios de comunicación como comunicador, además sin ningún tipo de máscara y sin ningún tipo de favor debido al poder político. Ha sido bastante duro con todos los gobiernos que yo creo que ha habido en Argentina, con desencantos fuertes con todas las ideologías, incluso habiéndolas apoyado previamente, y eso te da una capacidad de análisis desde la independencia que muy pocos comunicadores a nivel mundial se pueden permitir el lujo. Así que para nosotros es un lujo también, y valga la redundancia, tenerte aquí para que hagamos un pequeño análisis primero de tu figura y de tu tu labor de comunicador, y sobre todo para analizar la situación argentina y el devenir del pueblo argentino, que en octubre tiene una cita que yo diría trascendental para lo que los próximos 4 años le espera al pueblo argentino. Santiago, decir que Santiago, pues es el presidente y comunicador y estrella del canal web Canal 22 Web, que es un medio que tú creaste hace ciertos años, medio premiado, con el cual tienes una gran cierta relevancia en tanto en redes sociales como en formato digital. Y yo la primera pregunta que te hago, así a calzón quitado, que se suele decir, es: ¿la comunicación tradicional en los grandes medios de comunicación, como pasa en España, está muriendo y están haciendo una nueva forma de comunicación, como puede ser a través de tu canal 22 Web en Argentina, y está dando espacio para que la gente pueda expresarse en mayor libertad, que si no el corsé que los grandes medios imponen a sus comunicadores? Porque yo sé que has tenido ciertas discrepancias con diferentes presidentes o directores de los grupos de comunicación. Mira, el mundo digital es una transición, porque si bien salimos del embudo que generaba que los dueños de las señales analógicas, ya fuera del Estado, o las concesiones otorgadas por el Estado para la radiocomunicación o la televisión, eso obligaba a que el periodista estuviera siempre dependiendo de la posibilidad de que el dueño, que no necesariamente tenía conocimientos ni atributos como comunicador o periodista, dispusiera qué periodistas tenían o no la posibilidad de comunicar, o sea, quién es el elegido para tener la posibilidad de ocupar el aire. Y eso no dependía de las cualidades de los periodistas, sino de los antojos caprichosos de sus dueños. La Internet lo que permitió es que aquellos que visualizamos a tiempo la posibilidad de su uso, previo a la pandemia global, pudiéramos instaurar un método de comunicación que nos garantizara la libertad de expresión plena,
sabiendo que ya no existía un dueño material de espacios absolutamente condicionados para poder administrar la palabra. Ahora, también es cierto que este mecanismo, que parece muy distinto en términos de que cada uno puede ser dueño de su palabra, empieza a mostrar los primeros síntomas de regulación, una palabra que muchos intentan imponer para censurar. La palabra regulación es igual a la palabra censura. Entonces, muchos quieren regular la Internet. En esa regulación aparecen las frases de policía de Internet, o sea, aquellos que quieren hacer ciberpatrullaje de la comunicación a través de las redes sociales. A su vez, los dueños de los grandes monopolios y oligopolios que ya existen en Internet, como puede ser el caso de YouTube o de Facebook o de TikTok o de Twitch o de quien sea, empiezan a imponer censura previa a partir de sus propias reglas, como si fueran un Estado en el cual aquellos que circulan deben obedecer reglas o si no serán censurados de manera literal, de manera previa y o posterior. Depende el arbitrio de aquel que se ha hecho dueño de esa plataforma e impone condiciones como privado de lo que se puede o no se puede hacer dentro de su espacio, guardándose el derecho de admisión y permanencia de aquellos que quieren comunicar. Con lo cual, si bien la Internet... El canal de YouTube está censurado, ¿no, Santiago? Porque lo he visto, porque nosotros nos han censurado 40 veces. Nos censuran un canal y le armamos otro y seguimos y así va. Nos han, digamos, volteado, como decimos nosotros, nos han anulado y nos han sacado del aire de YouTube canales con 250.000 seguidores. Y entonces ellos, su mecanismo es la advertencia de 3 strikes para sacarte del aire. Y entonces cuando te notifican del primero creen que te vas a callar, cuando te notifican del segundo creen que entendiste y cuando finalmente tienen que tumbar la cuenta se dan cuenta que nos cagamos en ellos. Y viene la segunda cuenta y la tercera y la quinta porque fundamentalmente el que quiere escucharme me encuentra. Con lo cual para nosotros YouTube no nos importa nada, es nada más que un mecanismo de comunicación y usamos un medio del enemigo. Para mí YouTube es el enemigo. Con lo cual lo usamos como quien va a jugar a cancha ajena para mostrarle al público de ese club que sabemos jugar también de visitante y jugamos mejor. Pero yo siempre le digo a aquellos que confunden nuestro canal, que es un canal que transmite las 365 días del año, las 24 horas de corrido con producción propia, que nosotros no somos youtubers, ni nos interesa participar de ese mundo. Que nosotros utilizamos ese espacio como utilizamos todo el resto, partiendo de la transmisión de nuestra propia señal. Lo que subimos a YouTube es la señal de nuestro canal. La gente entra en www.canal22web.com y ve nuestra señal libremente, 24 horas. Eso se retransmite, el programa mío, en distintas plataformas, entre ellas YouTube. Sabiendo que nos van a censurar, nos van a bajar los canales, pero es un espacio más para ocupar. Lo que sí le decimos a la gente es que se den cuenta que cada vez que YouTube censura los dichos o las imágenes de alguien, no lo hace en defensa de quienes deben consumir el contenido, sino en defensa propia. Se defienden ellos de las definiciones claras que damos de cómo funciona ese mecanismo perverso y criminal que fue propagandista de la pandemia y de la pesadilla que implicó el veneno que suministraron a nivel global y que hoy trae terribles y patéticas consecuencias a la salud de miles de millones de habitantes de este planeta, probando un mecanismo de genocidio global a partir de la imposición de una dictadura de la comunicación que tomó como rehén a los propios estados nacionales, que por condicionamientos económicos del Fondo Monetario, imposición de condiciones de préstamo, sometimiento geopolítico, lograron adhesiones de gobiernos como el nuestro, que vergonzosamente y de manera humillante obligaban a la gente en la Argentina a inocularse con sustancias venidas Dios sabe de dónde y empoderando a laboratorios a ingresar en nuestro país sin la autorización del ANMAT, que es el organismo que regula los medicamentos en la Argentina,
y sin considerar a ninguno de esos brebajes como una vacuna cierta y real, porque nunca fue incorporada al calendario de vacunación de los argentinos, porque el gobierno sabía que eso no era una vacuna, que era algo experimental, y le dieron condiciones especiales a estos laboratorios para no tener consecuencias penales ni económicas por lo que estaban suministrando a la población. En eso, en España, 3/4 de lo mismo. O sea, el método fue el mismo. Aquí se hizo Bueno, preventivo 6-7 meses. Eso sería como decirle a... No te escucho bien ahí, ¿eh? Digo que hasta el extremo en España fue que hasta para usar el transporte público, poder acudir a centros de trabajo en algunos casos, acudir a restaurantes, a centros, te exigían la cartilla de vacunación porque si no, no te iban a atender. Sí, bueno, acá fue igual porque fue una imposición global esto. Te escucho mal, se te corta mucho. Fue una imposición global a la cual, por supuesto, nosotros resistimos y obviamente nos importó nada la imposición de un gobierno genuflexo, cobarde y ruin como el que tenemos en la Argentina hoy, que adhirió a rajatabla y a crédito a sola firma a semejantes burradas criminales. Y obviamente los grandes medios de difusión digitales estuvieron al servicio de la Organización Mundial de la Salud y de la dictadura de la pandemia, en contra de todos aquellos que lo resistimos y explicamos los motivos por los cuales era un verdadero genocidio y una locura el hecho de considerar muertes por COVID a personas a las cuales no se les practicaba ni siquiera una autopsia. Imputar la muerte por cualquier circunstancia a COVID para aumentar el volumen de supuestos muertos de COVID, para generar la psicosis social y tratar de infundir el peor de los sentimientos que se le puede poner a una sociedad, que es el miedo. Con lo cual, estamos frente a sistemas de comunicación digitales masivos que son absolutamente funcionales y parte del esquema comunicacional de un régimen global perverso y genocida. Entonces, nosotros no nos interesa que nos censuren. De hecho, fíjate que no me interesa en este momento si lo hacen, porque le volvemos a repetir la misma receta que le hemos dicho a la gente y por la cual la gente nos cree. Y es que los medios de comunicación tienen que empezar, digitales, a tener plataformas propias, y los estados nacionales que quieran mantener la identidad nacional, sus hábitos y costumbres, deben tener plataformas de internet propias, espacios en la nube que no dependan de privados administradores, o simplemente desaparecerán como estados y serán absorbidos y colonizados, esta vez sin un solo soldado, por el ciberespacio conducido por la inteligencia artificial. Y entonces España dejará de ser España para ser un mundo virtual conducido por, en esencia, una tecnología que va a inducir a los habitantes de esa tierra a romper las fronteras y a romper las condiciones de integridad territorial, política, filosófica, histórica, económica, financiera de España, para ser simplemente un territorio. Y eso lo van a lograr a través de esta administración criminal de las redes si los estados no se protegen, si los estados no crean normas de libertad para el ejercicio del periodismo y de la práctica ciudadana de cada estado. Los estados van a ser invadidos por las redes sociales sin que nadie pueda oponer resistencia, porque tus propios hijos van a creer que ese nuevo mundo virtual es en el que deben vivir. Con lo cual, si los estados tienen vocación nacional de perdurar en el tiempo y mantener la integridad colectiva del proyecto nacional y de la patria de cada uno de nosotros, Internet debe ser pública, debe ser gratuita y debe ser libre. Para eso falta muchísimo recorrido, porque todos nosotros estamos administrados por privados que son dueños de la nube. Con lo cual, hay un mundo que es este que estamos transitando, por ahora sin pasaporte, pero con censura previa y posterior, que no es garantía de ninguna democratización de la palabra. Internet no es democrático, Internet no es plural, Internet no es de todos, Internet es de los dueños que la administran, que te dejan decir lo que ellos quieren que digas y si no te borran. De hecho, todas las plataformas, Santiago, prácticamente estadounidenses o británicas, son las que han impuesto el discurso de lo que se podía decir o lo que no se podía decir. Ahí tenemos el caso de YouTube,
de Twitter hasta la adquisición de Elon Musk, que veremos a ver en lo que deriva eso, porque empezó muy bien y no sé cómo están los derroteros que está tomando, pero todas las redes sociales y todas las plataformas, como si dijéramos globales, están regidas por un código que ningún país ni ningún particular puede contravenir, porque en el momento que lo contravengas te censuran, te cortan y se acabó. Es verdad que plataformas como Canal 22 Web o como puede ser la plataforma nuestra decisionradio.com son propias, por lo tanto, es verdad que es muy raro que te la censuren porque son propias y no te la pueden censurar, pero también existe otro tipo de censura. En España, para que tú te hagas una idea, hay dos tipos de censura muy claras. Una es una censura indirecta. Te escucho muy mal, con mucha dificultad. Se te corta mientras hablas. A ver si podemos mejorar un poco el sonido. No sé si ahora me oye mejor. Te decía, Santiago, que hay una de las, ahora sí, de las censuras previas que hay en este país, que no es tanto el acceso a las redes sociales o a las plataformas que hay tecnológicas, que es la plataforma gubernamental en España. ¿Cuál es la plataforma gubernamental española? Es el hecho de las subvenciones indecentes que el gobierno y los determinados gobiernos regionales hacen regando con unas subvenciones y un dinero para publicidad institucional que les permiten mantener artificialmente medios de comunicación que no tienen seguidores, pero que sí que tienen una financiación muy fuerte para tener mucha implantación. Eso es el primer método, no de censura, pero sí de manipulación de los medios de comunicación, que aquí en España, sobre todo con gobiernos de izquierdas, es brutal. Para que te hagas una idea, en publicidad institucional del gobierno central solo se tiene un presupuesto aproximadamente de 1.500 millones de euros anuales, y este pasado mes de mayo el gobierno aprobó unas medidas extraordinarias para dar 400 millones extraordinarios a los medios de comunicación, lógicamente que se avengan a los pensamientos del gobierno. Claro, no se lo van a dar a los que vayan en contra del gobierno. Esa para mí es uno de los primeros pasos contra la o censura, porque no es que te censuren, pero te ahogan económicamente. Y el segundo, lógicamente, ya es directamente censurar determinadas plataformas o censurar a determinados comunicadores a los cuales no les dan acceso ni siquiera a la información o a entrevistas o a diferentes ámbitos que presuponen la libertad de expresión y la libertad de prensa, ¿no? Pues no te dejan acceso a determinados protagonistas porque no quieren que se les entreviste, porque no quieren tener preguntas incómodas, pues ya te están censurando gubernamentalmente hablando. Aparte, lógicamente, de todos los perjuicios digitales que te hacen, cortándote señales, desgastándote con cortes y con dificultades de conexión, etcétera, etcétera. Pero no sé si en Argentina el modelo es similar o parecido. Aquí en España esto está a la orden del día y es la manera desde cual los poderosos controlan los medios de comunicación, y ya no tanto los medios de comunicación, sino, como bien decías tú al principio, al comunicador. Porque claro, el medio de comunicación, si tienen algún elemento que es sospechoso o desafecto al régimen, como se suele decir, pues le dicen al propietario del medio de comunicación: oye, esta persona me molesta, si queréis seguir recibiendo dinero, esta persona no puede tener un programa, porque entonces, si usted quiere tenerlo, me parece muy bien, pero le vamos a cortar el chorro de la financiación. No sé si en Argentina será un modelo similar. Aquí es el que más se usa, Aquí incluso cortarte tecnológicamente, que también se hace, pero menos. Es más por la financiación. Sí, a ver, lo que vos estás describiendo acá tiene un nombre y se llama pauta publicitaria. Se ejerce con el mismo sentido de látigo y chequera, ¿no? O sea, es o cheque o látigo. Ese fue el origen de la fundación de Canal 22. Cuando a mí me pidió un canal argentino que cambiara la línea editorial, y obviamente lo mandé al carajo, y eso generó que yo pusiera en marcha la construcción de nuestro propio canal de televisión. Y también es cierto que hay que tener las posibilidades y que hay que tener las destrezas, y que no muchos de nuestros colegas periodistas no están en condiciones de transformarse en empresarios. O sea, hay muchos colegas que son periodistas y no quieren ser empresarios, y entonces les cuesta la autonomía, la independencia, de no estar en una nómina salarial de una empresa que les dé trabajo. Les gustaría seguir siendo periodistas y gozando de libertades dentro de esa seguridad salarial.
Bueno, la Argentina hoy no brinda ni la seguridad salarial ni la posibilidad de la libertad, con lo cual, lamentablemente, el periodista como tal ha ido perdiendo calidad y ha ido perdiendo expectativa de desarrollo como profesional de las noticias, porque va desapareciendo. Hoy cualquier papanata en la Argentina es dueño de un medio de comunicación con plata que seguramente se robó en la función pública. Y muchos de los que son dueños de medios en Argentina lo compraron con esa pauta publicitaria, que son cientos de miles de millones que se roban a los impuestos de los argentinos o de los españoles para beneficiar de manera inmoral y pornográfica a los aliados que van a comunicar, digamos, simplemente como bandos oficiales del gobierno de turno o de la monarquía gobernante, lo que le digan que tienen que decir. Pero eso es habitual en todos los países del mundo, no solo en España o en Argentina. El desafío del periodismo es evitar las trampas y los obstáculos que pone el sistema. La realidad es que la descripción de esto no nos hace ni nos justifica para el fracaso. Nosotros tenemos una tarea social que cumplir, que es comunicar a pesar de todo eso. Y entonces muchos de los compañeros tienen que aprender a adaptarse, a no rendirse, porque hay algunos que son muy críticos del sistema, pero si el sistema los llama y le paga un buen sueldo, se van a trabajar calladito la boca y abandonan la resistencia. Entonces, la realidad es que hay que tener convicciones en la vida y hay que encontrarle la solución a la comunicación más allá de la adversidad. Hay una definición que dice que valiente no es el que no tiene miedo, porque el que no tiene miedo es un pelotudo. Valiente es el que teniendo miedo lo supera y hace lo que tiene que hacer, porque ahí está el valor de la valentía. Entonces, está claro que el periodismo debe superar el miedo a la censura, a la prohibición, a la coacción agravada de un Estado que te amenaza con el hambre, de no permitirte facturar tu profesión. Pero bueno, es el desafío que ustedes tienen ahí y lo han conjugado con este espacio que ustedes han creado para poder comunicar. Es lo mismo he hecho yo acá en la Argentina. Y finalmente nos vamos a ir encontrando en el camino para decir lo que hay que decir, como hay que decirlo, y sin aceptar el miedo como un condicionante y hacer de esta profesión lo que siempre fue, que es una profesión de valientes. El periodismo no se caracteriza por cobardes, sino por valientes. La historia se puede resumir en la narración del periodismo. Hemos sido los periodistas los que hemos escrito la historia de la humanidad. Desde los juglares hasta hoy, desde la transmisión oral hasta la escrita, fueron periodistas los que escribieron la historia, y después vinieron los historiadores que juntaron los pedazos que armamos los periodistas para poder armar una cronología. Pero nuestra misión es comunicar a pesar de todo, y evidentemente yo no creo que sea un problema de las izquierdas. Creo que todo el sistema está podrido, por eso nosotros no somos republicanos sino confederados. Y el envase está podrido, el contenido está podrido. La república es una asociación ilícita y no importa quién asuma la conducción de una república, va a ser tan corrupto como el que se va, porque el sistema es corrupto y no le permite la transparencia de gobernabilidad. Así que fundamentalmente no creo que ustedes logren, ni nosotros tampoco, en una estructura republicana, encontrar soluciones a estos niveles infames de corrupción que ejercitan este mecanismo de látigo y chequera, venga de izquierda o venga de derecha. Santiago, en base a lo que comentabas tú, lo del tema de la valentía es desde la tuya, de primero, porque muchos compañeros tuyos, por otra situación o simplemente por supervivencia, han decidido tragar y aguantar el peso de la censura que viene desde las directivas de los medios de comunicación, exigiéndoles una línea editorial determinada, teniendo que ir contra sus principios inclusive. Y en tu caso, la valentía de montar un grupo de comunicación que parte de tu experiencia, pero con tu dinero y con tus recursos para poder gestionarlo. Eso es la primera valentía. Pero la segunda valentía, y para entrar un poco ya en materia de análisis de la situación de Argentina, que yo creo que es un poco el motivo de esta comunicación y de este debate, la situación de Argentina también te ha llevado a dar el salto y el paso, que ya sé que hayas tenido experiencias previas políticas, pero en este caso para una política un poco más a nivel presidencial, no tanto regional o local, en estas elecciones que se van a llevar a cabo en este otoño español,
primavera argentina, que es en octubre de 2023, en las cuales, bueno, pues ya es un salto y es un salto tuyo y es un paso más en demostrar pues esas convicciones y quizá decirte, reafirmar un poco lo que comentaba, esa independencia que te lleva a dar ese salto. Yo, para hacer un poco, entrar antes de que nos comentes un poco cuál es tu ideario y cuál es tu ideología, para ponerte un poco en el contexto, coméntanos un poco cómo está la situación en Argentina a nivel político. Ahora mismo hay un gobierno, restos del partido kirchnerista con Alberto Fernández a la cabeza. Muchos aquí en España entendemos que realmente Alberto Fernández, por la información y por lo que el gran público conoce, puede ser un poco marioneta quizá de Cristina Fernández Kirchner, que es la esposa del anterior presidente del gobierno. No, con esa independencia ha intentado manejarse ahí entre dos mundos, entre la influencia de Cristina y alguna cosa que ha intentado hacer él por su parte, pero muy supervisada por la presidenta anterior, Cristina Fernández Kirchner. Y la situación de la Argentina actualmente, a nivel político y económico, pasa por un trance. Siempre ha tenido altos y bajos la política argentina y la sociedad argentina y la economía argentina, pero en estos últimos años quizás se ha polarizado de manera más intensa las posiciones, tanto ideológicas como políticas, con el surgimiento de partidos como el de Javier Milei, que ahora hablaremos también, que aquí es conocido también por el apoyo que ha recibido por parte de un partido como Vox en España, que le ha dado mucha publicidad, aunque quizá el discurso de Vox no casa mucho con el libertarismo de Milei, que también hay una falsa concepción de lo que Milei explica, lo que luego en España Vox puede defender como partido similar o de características similares. Hazme un análisis un poquito para que los españoles podamos entender cuál es la realidad que se vive en Argentina a nivel social y político y qué se espera de estas elecciones o qué se entiende que el pueblo argentino pretende cambiar con estas elecciones de octubre de 2023. Mira, el escenario que se plantea hoy en la Argentina es obviamente la consecuencia de la acumulación de yerros sistemáticos que han conducido a este resultado. Esto no es una situación de generación espontánea ni un milagro bíblico. Esto es la consecuencia cronológica del fracaso. Y esa consecuencia cronológica del fracaso nace en el año 83 con el retorno al sistema democrático después de la noche de la dictadura en la Argentina, con un presidente que en aquel entonces fue Raúl Ricardo Alfonsín en la Argentina, el primer presidente de la democracia moderna, que tras la batalla que libramos contra el imperialismo inglés y la OTAN por la soberanía de nuestras Islas Malvinas, existe un principio de rendición no firmado en el campo de combate, sino en la política vernácula de los traidores de la política argentina, que hace que Alfonsín, en su discurso, con el cual llega a ser presidente en el 83, utilizaba como eslogan de campaña que con la democracia se come, se cura y se educa. Algo que en la Argentina nunca había faltado. De hecho, siempre sobró comida, siempre sobró educación y siempre sobró salud. Que Alfonsín prometiera eso implicaba una rendición en sí misma de las aspiraciones de la Argentina potencia que siempre quisimos y fuimos y soñábamos seguir siendo. Y la llegada de la democracia era una rendición a las condiciones de aquel mundo anglosajón y salvaje y criminal de la OTAN, que quería la desaparición física, material, política, filosófica, económica de la Argentina, porque nos habíamos atrevido a plantarle cara al pirata ladrón y habíamos tenido a la flota inglesa con el apoyo de la OTAN al límite de la rendición a 7 días de su capacidad operativa final, que lo llevó a una victoria de esa batalla desesperada, que ya en algún momento, cuando se liberen los informes secretos del Estado inglés, conocerán la realidad de lo que fue la peor batalla de la historia de la piratería británica, con la mayor cantidad de daños en el menor tiempo,
y frente a un oponente que demostró coraje, valentía y sobre todo patriotismo. A partir del 83 la Argentina fue sometida a un proceso de destrucción sistemática que se inició con el gobierno de Alfonsín, se continuó con el gobierno de Carlos Menem, se profundizó en el tiempo hasta llegar al primer gobierno de Néstor Kirchner, que gira el eje norte-sur y sale de la dependencia del mundo anglosajón y pone 4 años de orden en la Argentina que después su mujer, la heredera, terminaría destrozando y aniquilando lo que se había reconstruido en esos 4 años desde el punto de vista de lo que eran las exportaciones, las reservas y el orden fiscal, que son los elementos primarios de una buena economía para tener soberanía. La realidad es que la Argentina ha pasado desde el 30 de octubre de 1983 a estas elecciones que van a ungir un nuevo presidente en el 2023 a través de una democracia absolutamente colonial, virreinal, que ha corrompido hasta los huesos a la dirigencia argentina en el orden político, judicial, empresarial, cambiando la cultura del trabajo por la de la especulación y cambiando el orgullo de la honestidad por la picardía de la corrupción. La Argentina es un país donde el ladrón, si deja buenas propinas en el restaurante, le dicen señor. Con lo cual, tenemos un problema ético, un problema moral grave. El mundo anglosajón ha corrompido la formación espiritual de los argentinos y ha atacado la base fundamental de la sociedad, que es la familia, cosa que hace a nivel global, pero que en la Argentina empobrecida genera mayor daño todavía. A nosotros nos enseñaban que la Argentina era el país perfecto, que tenía los 4 climas y era el granero del mundo. Hoy la Argentina vuelve a niveles de prefundacionales, a ser un exportador de insumos primarios sin elaboración de manufactura, sin valor agregado. Una factoría británica, anglosajona, occidental, de OTAN. Aprovecho acá a hacer un paréntesis para mandar a la concha de su madre a la infeliz española que se le ocurrió hablar mal de nosotros y no recuerda que les mandamos trigo cuando estaban muertos de hambre ella y su familia. ¿Quién? La alcalde de Madrid. Ah, la Almeida. Sí, esa estúpida. Bueno. Entonces, recordarle a todos. Manuela Carmena. Es que ahora ya es alcalde. Es un señor, José Luis Almeida. Sí, sería Manuela Carmena. Bueno, es que aquí, aquí en España de hecho hay un parque de Perón, o sea, no hay, o sea, que te quiero decir que el reconocimiento a la ayuda argentina y la parte peronista siempre ha estado reconocido en España, salvo algún estúpido que reaccionario, sobre todo de la izquierda aquí española, que es bastante antipatriótica, que considera que Perón fue colaboracionista con Franco y entonces todo lo que sea Perón es pues está denostado, se le insulta, se le veja y bueno, pues la incultura y la ignorancia hace grandes pasajeros de viaje para frases y testimonios como el que comentas, sí. No creo que Franco pudiera comerse solo 20 buques de trigo. Así que el trigo era para los españoles, no para el presidente. Sí, pero que ya sabes que como se mezcla todo, al final parece que como el presidente Perón en esos momentos que España estaba pasando por dificultades después de la guerra civil, pues ayudó mucho en el tema del trigo. Bueno, la visita de Eva Perón a España fue muy celebrada y además siempre hay elementos en España, sobre todo de la parte izquierda, que que por eso se ceban con la figura de Perón. Pero vamos, aquí en España lo normal es que haya buen recuerdo de... No lo dudo, no quise dejar pasar puntualmente el caso de esta señora, o sea, en particular, no es en general. Conozco toda España, he ido todas las veces que pude, amo España. En lo cultural, somos hispanos, eso está fuera de toda discusión. Nuestras raíces también están allí. Pero este tipo de situaciones son absolutamente dantescas. Sí. Que alguien pueda ocupar un cargo público de importancia en España sin tener el más mínimo
la más mínima consideración histórica de la realidad, me parece tan denostable como lo que nos pasa a nosotros acá, ¿no? Pero bueno, retomando, te decía que la Argentina ha atravesado el proceso de consecuencia de sus actos. Nosotros no hemos llegado a esta situación tan deshonrosa que nos toca vivir sin ser responsables de no haberlo impedido a lo largo de la democracia moderna desde el 83 para acá. Pero todos, incluido yo, caímos en la trampa del sistema republicano, de que esto había que cambiarlo por adentro, que había que discutir por adentro, que un clavo sacaba otro clavo. Y todos aquellos que tienen relaciones personales y afectivas y de pareja saben que si alguna vez se separaron, un clavo no saca otro clavo, te quedás con dos clavos. Entonces, la realidad es que en la Argentina el verso, la mentira, la hipocresía, de que votando a uno en contra del otro algo iba a cambiar en la Argentina, logró la mutación perfecta del sistema que hace que cuando votaste a uno en contra del otro, en la próxima encuentres al otro del lado del uno. Sí, sí. Y entonces las alianzas electorales te lleven a votar en la próxima elección al que le votaste en contra en la anterior para sacar al que le votaste a favor. Con lo cual, la realidad es que nosotros ya llegamos definitivamente, después de un largo proceso de trabajo técnico, a la comprensión, que es el último libro que tengo publicado, que es Democracia Confederal, la solución del desarrollo, que el problema ya no es de hombres, es de sistema. El sistema es una metodología corrupta en sí misma, un mecanismo de corrupción, que aunque se torne sobre la figura de un hombre honesto cuando inicia su recorrido hacia la política republicana, a poco de andar debe aceptar la corrupción como metodología si quiere permanecer. Por eso nosotros decimos, señores, hay que reformar la Constitución en la Argentina, hay que salir de la República, hay que ir al sistema confederal, devolverle las autonomías plenas a las provincias, a los municipios, que seamos una confederación de estados, que es lo que originariamente fue la Argentina, un sistema confederal, y volver a lo que dice esta Constitución con la cual convivimos todavía en su preámbulo, cuando dice que esta Constitución se basa en los pactos preexistentes. Los pactos preexistentes eran los pactos entre los jefes de Estado provinciales, entre las provincias que componen la Argentina. Y entonces, volviendo a un Estado confederal, sí. Y para tu juicio, porque esto es aparte de, independientemente de ideología y demás, esto yo creo que es la única fuerza política que defiende ahora mismo este pensamiento es la vuestra, porque el resto de partidos que ahora comentaremos son republicanos. Todos tienen una base republicana centralista, sobre la cual el Estado central es el que dirige cualquier provincia o región y sobre la cual pesa el poder máximo a nivel político. Este mensaje es rupturista, no como bien dices tú, ideológicamente ni es transversal a la izquierda y a la derecha, porque lo que hace es cambiar completamente el sistema jurídico del propio país. En este cambio, yo te pregunto, Santiago, ¿no crees que puede haber algún tipo de choque entre las diferentes regiones o puede provocar diferentes... te lo digo porque aquí en el caso español es un país sumamente descentralizado en comunidades autónomas y se ha llegado a los casos de incluso competencia fiscal, competencias educativas, tal, porque está muy descentralizado el país. Hay unas materias comunes, pero muy pocas, cada vez menos, porque cada vez tienen más peso las regiones sobre el Estado, y han provocado diferentes choques, incluso choques sociales, ya no solo a nivel económico, sino a que haya diferentes enfrentamientos entre regiones, entre quién es mejor y quién es peor. ¿Tú crees que eso no puede afectar este movimiento que propones en Argentina? ¿Puede crear un sistema que podríamos hablar de balcanización de un territorio que en Argentina no hay grandes problemas territoriales, algún zumbado de los mapuches o algún tarado que quiere meterse, crear un estado independiente al argentino de orden indigenista? Bueno, pues que esos son movimientos, entiendo que minoritarios, ruidosos pero minoritarios. ¿No crees que podría llevar ese modelo a ese tipo de enfrentamiento regional? No. El movimiento indigenista que vos planteás, que no es indigenista, nuestros pueblos originarios están absolutamente reconocidos, y Juan Domingo Perón, el teniente general Juan Domingo Perón, era hijo de una madre de pueblo originario.
con lo cual en la Argentina los pueblos originarios tuvieron el mejor y más poderoso presidente del siglo XX en la Argentina, que es el teniente general Juan Domingo Perón. O sea que acá no hay problema con los pueblos originarios. Los problemas es con el invasor mapuche, que es Chilote, que no es argentino y que está financiado desde Londres. Con lo cual, el planteo secesionista mapuche es un planteo secesionista anglosajón que intenta, en un trabajo de pinzas, por las espaldas de la Argentina una vez más a través de Chile, cerrar las pinzas sobre nuestra Patagonia con una base nuclear en Malvinas y un planteo secesionista de la Patagonia desde adentro, financiando supuestos pueblos mapuches inexistentes, que son nada más que invasores británicos disfrazados de mapuches, que aparte son chilenos. Pero aclarado esto, no hay ninguna posibilidad de planteo secesionista en la Confederación. Sí lo hay en la República. El único que ha planteado en la Argentina moderna la secesión de una provincia es un exgobernador, hoy diputado nacional por Mendoza, que descaradamente planteó la secesión de la provincia de Mendoza hace poco menos de un año y medio. Todavía sigue siendo diputado, nadie lo echó de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina por haber jurado la Constitución que prohíbe expresamente cualquier planteo de secesión. Sigue siendo diputado y la República se lo permitió. O sea, hasta acá la única secesión planteada es la de un republicano, no la de un confederal. La Argentina todavía a nivel internacional es conocida como Confederación Argentina o República Argentina. Este poncho que llevo puesto, el poncho punzó, es el símbolo de nuestro espacio confederal, porque somos rosistas básicamente. Yo soy bonaerense, soy de la provincia de Buenos Aires, y obviamente nuestro mentor ideológico es Juan Manuel de Rosas, y a partir de ahí tenemos bien claro que las provincias, aplicando el derecho de sus soberanías, no plantean secesión, sino confederación. Pero ninguna confederación y ningún Estado logra ser... Perdón, no sé si me están escuchando bien. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Bueno, ningún Estado logra la unión territorial, política, filosófica, histórica, sin el éxito. Lo que divide a los pueblos es el fracaso. Ningún pueblo exitoso piensa en secesionarse de otro. La realidad es que nuestros pueblos están sumidos en el fracaso. Ustedes ingresaron al fracaso de la Unión Europea y nosotros estamos en el fracaso de un modelo democrático de rendición ante el invasor anglosajón. Y cuando las cosas empiezan a andar mal, algunos dicen, yo quiero que me vaya bien y el problema es el de al lado, es el otro. Y empieza a buscarse el chivo expiatorio de quién es el culpable del fracaso colectivo. En Estados Unidos nadie se quiere bajar de los Estados Unidos. Y los estados que componen la Unión tienen diferencias en los temas más centrales que hacen a la existencia de un Estado, como puede ser el derecho a la vida o la muerte a través de la pena de muerte. Y sin embargo, Texas no quiere separarse de la Florida, o San Francisco no quiere separarse de Nueva York, porque cuando hay éxito, lo que une es el éxito, no es la imposición material de la violencia del Estado central sobre el resto de los estados de las provincias o países integrantes el que mantiene la unidad. Lo que mantiene la unidad es el éxito. Cuando el éxito no está, cada uno cree que le va a ir mejor por separado. Entonces, en la Argentina hay una ecuación material muy simple. El Estado central le roba a sus provincias la riqueza, la administra y la aplica con látigo y chequera. Obliga a las provincias a rendirse ante el poder central y a aprobarle, entre otras cosas, endeudamientos criminales que generan la dependencia económica de la Argentina de acreedores buitres y de organismos multilaterales delirantes, como es el Fondo Monetario Internacional, porque la Argentina está sumida en el fracaso. Y si la Argentina le devolviera a las economías regionales sus autonomías, la disponibilidad de sus riquezas, le devolviera los impuestos, le devolviera los derechos de aduana, le devolviera a cada una de las provincias la posibilidad de gestionar su propio éxito, el éxito común del conjunto colectivo hace la unidad. No hay unidad sin éxito. Y para tener éxito, lo primero que hay que recuperar es la renta. Si un país no genera excedente de renta, si un país no administra su soberanía, si una patria no tiene la administración de su futuro, es simplemente un país, no es una patria. Y esa diferencia es la que se constituye a partir del centralismo expoliador que transfiere la renta al extranjero
de la patria de los argentinos que administra su riqueza. En el caso español, yo particularmente, es algo que obviamente no me gusta meterme en la vida de nadie porque no me gusta que se metan en la de nuestro país, por lo que yo conozco y por la idiosincrasia particular de la existencia del Estado español, tal vez estas divisiones en las que han caído, que vos me planteás, tengan que ver con un fenómeno muy parecido al nuestro, que es una España que no puede mostrar éxito, que también está sumida en un fracaso, si se quiere, de la expectativa cultural que tuvo el pueblo español para estos tiempos. Seguramente ningún español soñaba hace 30 años atrás la España de este presente, o deben estar sorprendidos seguramente de muchas cosas que les pasan parecidas a las nuestras, que han ido ocurriendo y que llevan a la idea localista de querer defender los hábitos y costumbres de cada uno de sus pueblos y de sus países en función de ver que hay un fracaso colectivo en otros órdenes. Si España fuera... Aquí fíjate, Santiago, el problema no se ha producido quizá por un tema económico, que hablaremos ahora un poco de economía y demás y comparar un poco el modelo. De hecho, España... desde que muere Franco en el año 75, que era la octava potencia mundial industrial, ha pasado a ser un país de servicios. La dilución de España o los problemas secesionistas precisamente han venido por el tema de los agravios comparativos entre diferentes regiones, porque unos tienen diferentes beneficios fiscales. Al final, te diría, independientemente de cultural, porque España, cada provincia y cada región tiene una cultura muy rica, no es ni una mejor que otra, simplemente son diferentes. Siempre ha sido así históricamente, pero igual que cuando estaba el Imperio Español, pues no era lo mismo un mexicano que vivía en Nueva España que un rioplatense en el Virreinato del Río de la Plata, incluso con un peruano en el Virreinato del Perú o la Gran Colombia. Siempre ha habido diferencias, ¿no? Porque al final mezclar culturas y mezclar pueblos siempre trae esto, ¿no? Esa es la riqueza también que tiene España. El problema que, por eso te decía yo, el problema vino en España y ha venido muchas veces es por el tema etnicista, en el sentido precisamente del tema del dinero. En España ha habido siempre problemas no tanto culturales y sociales, que siempre como cualquier país hay diferencias entre norte, sur, este, oeste, etcétera, etcétera, sino por un tema. Aquí los problemas más graves que se consideraron fue precisamente por las diferencias económicas. Puede pasar un caso muy similar puede pasar en Italia o incluso en Francia en menor medida entre el norte y el sur. Es decir, hay determinadas regiones que son más ricas porque se ha invertido más en industria o ha tenido más recursos o porque han sabido desarrollarse mejor, y otras que han tenido otros problemas económicos para ese desarrollo. Precisamente esas regiones ricas son las que han tensado la sociedad y han dicho, oye, para mí sois un lastre, la parte que aporta menos, y yo preferiría estar solo porque soy más rico. Por eso te decía que el problema de la descentralización, independientemente de que tú la has analizado, y Argentina y cada país son situaciones independientes, cada país tiene su historia y su problema interno, el generar diferencias regionales muchas veces por el tema del dinero ha provocado una división social que es artificial. Porque ha llegado al punto de que las regiones ricas han dicho, como pasa en Italia, las regiones del norte, que son la industrial, ven al sur como un lastre para el país. Entonces dicen, oye, si vosotros sois un lastre, yo me independizo, hago el Véneto, la Lombardía, y aquí os dejo y vosotros hacéis lo que os dé la gana, pero yo el dinero no me lo tocáis. Ese es muchas veces el peligro que se corre cuando hay regiones ricas y regiones pobres. Por eso, ¿cuál es la propuesta que tú propones para revertir un poco que ese no hace falta económico no se lleve a cabo en no hace Argentina? Falta. Es que no hace falta. No es necesario pedirle a aquellos que administran mejor que sean pobres como el resto. No es necesario. La realidad es que vos me estás planteando y estás ratificando lo que yo te digo. Cuando el fracaso es la bandera, a los que le va mejor piensan en la secesión. Cuando existe un estado de éxito colectivo, a alguno le va mejor, pero a ninguno le va peor. El problema es cuando vos fracasás, y obviamente el fracaso económico es un gran fracaso. No existe una patria sin moneda y ustedes la resignaron por el euro, con lo cual número uno. No hay patria sin moneda, y ustedes lo que tienen hoy son sectores de España a los cuales le puede ir mejor en términos del euro,
y es muy difícil que a otras regiones le vaya bien en forma de euro. Si ustedes administraran su moneda, tuvieran sus pesetas y manejaran su política monetaria, ustedes podrían equilibrar algunas asimetrías que se generan con el euro y que hoy no pueden administrar. Con lo cual, el principal fracaso es haber perdido la administración de la moneda, haber perdido la capacidad de administrar y depender de un banco central que queda en Alemania y de haberse transformado en una zona turística alemana para que el principal país beneficiado de la Comunidad Europea en términos monetarios sea Alemania. Alemania, que hace apenas 70 años atrás quedaba arrasada por la Segunda Guerra Mundial y parecía que estaba destinada a pagar los 3 costos de la derrota de una guerra, que son el territorial, el económico y el político, termina siendo el ganador 70 años después de la política económica europea completa y de alguna manera territorialmente abarcar toda Europa nuevamente, esta vez desde lo económico, y de poner condiciones de rendición a los que lo habían rendido. Pero la realidad es que vos me estás describiendo lo que yo te describo. No hay ninguna posibilidad de hacer un planteo de que la confederación o la regionalización es la culpable de las asimetrías. Las asimetrías se producen por la República y se producen por la pérdida de la soberanía monetaria, en la entrega de la moneda. Entonces, a partir de ahí tenés los problemas. Si ustedes siguieran siendo la España de la peseta, las asimetrías las acomodás a partir de la administración del uso de la moneda, porque esa es una facultad del Estado Central Confederal, no de cada una de las provincias. Entonces, vos vas a poder ayudar a que se equilibren algunas asimetrías. Y de última, y en el último de los casos, te va a pasar lo que pasa en los Estados Unidos. Cuando hay un estado de los Estados Unidos que genera mayor cantidad de empleo y riqueza, el americano se muda de estado. Se va de Los Ángeles a Texas, se va de Texas a San Francisco. Hoy en Miami, el alcalde xenófobo y absolutamente antilatino decide aplicar una ley de exterminio de latinos en Miami, persiguiéndolos, deportándolos, deteniéndolos. E inmediatamente surge un estado de los Estados Unidos, la ciudad de Detroit, que le dice a todos los inmigrantes latinos de Miami, vengan a Detroit, acá son todos bienvenidos. Entonces, la realidad es que cuando vos tenés asimetrías, la corrige la buena administración o mala administración del resto de los estados. Vos no podés decir, como en Italia, vos ponés el ejemplo, yo me llamo Cuneo de apellido, tengo que ver con la Liguria italiana, pero soy hijo de madre siciliana. Entonces, mi apellido de madre es Scandura. Entonces, conozco las dos Italias, la del norte y la del sur. Y la realidad es que por más que la Liguria o la Lombardía pretendan jocosamente ser una Italia distinta, ¿no? y vivir más del lado suizo o francés que del lado de la Italia de la Roma para abajo, la integralidad de la cultura italiana hace imposible la separación. No existe la posibilidad regional de la separación, no está en los planes de nadie, no está escrito. Es nada más que cantitos en las tribunas de los clubes de fútbol para poder justificar, por ejemplo, que este año el campeón fue el Nápoles. Entonces, la situación en la Argentina de la regionalización, de la devolución de las soberanías provinciales, de las autonomías provinciales y municipales, construyen la unidad del éxito. Y cuando una provincia administre mejor que otra, tendrá todo el derecho del mundo a poder festejar que le va mejor que a otra, que administra peor. Ahora, en esta república que vivimos los argentinos, hay alguna provincia a la que le va mejor solo porque el Estado central decide que a esa provincia le vaya mejor y no por la libre competencia entre los estados. Y la expoliación a los estados lleva a que algunos economistas liberales, asesinos liberales, hablen de provincias inviables porque simplemente le sacan los recursos a través de la coparticipación federal en la Argentina, que es la concentración de todos los recursos de las provincias en manos del Estado central expoliador y transferidor de renta, porque Buenos Aires, capital federal de la República de los Argentinos, es un virreinato. Entonces, en la Argentina se constituye el poder central de Buenos Aires para robarle a las provincias y transferir la renta al extranjero.
A tal nivel llega el descaro pornográfico del saqueo de la Argentina, que los argentinos somos el segundo país en el mundo en tenencia de dólares físicos. Sí. Y no tenemos un solo dólar en el Banco Central. Tenemos 480.000 millones de dólares en cajas de seguridad en paraísos fiscales de los evasores y ladrones, productores agropecuarios, industriales argentinos que se han robado los dólares del Estado argentino. Entonces, está claro que ese modelo republicano... Esto es un debate, el tema del dólar, que verdad que el peso argentino tiene sus fluctuaciones por el tema de la inflación y demás, y muchas capas de la sociedad argentina a todos los niveles, desde el más alto, como bien dices tú, que lo tienen lógicamente en otros países los depósitos de dólares. No, pero permíteme que te corrija, porque hay un error conceptual gravísimo en lo que decís. No son sectores altos, son ladrones. Los que tienen los dólares en el extranjero no son sectores altos, son ladrones. Son corruptos y evasores. Entonces, acá nadie tiene categoría de clase social alta por ser un ladrón. Es simplemente un ladrón. Entonces, lo que la Argentina debe hacer es ir a reventar cada caja de seguridad en el extranjero donde hay dinero robado a los impuestos de los argentinos, fugado de los impuestos de los argentinos, y repatriar cada uno de esos dólares. Porque esos dólares son robados. Esos dólares no son de alguien que ahorró, fue exitoso en la Argentina y tiene su renta en el extranjero. Lionel Messi se ha ganado su dinero jugando al fútbol. No hay duda de dónde salió su plata. Pero cuando tuvo problemas ahí en España, ustedes lo llevaron a un tribunal, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, en la Argentina, los evasores no solo no van a un tribunal a rendir cuentas, sino que tienen la plata en el extranjero en dólares. Los dólares que le faltan a la Argentina para no tener inflación, después se quejan de la Argentina y cuando van a comer pagan con los dólares robados para que le digan señor. Y de señor no tienen nada, son simplemente un ladrón. Ahí es un debate que te quería plantear yo, porque sé que en este caso ya nos vamos a meter un poco más en el panorama de actualidad de las diferentes posturas de diferentes partidos. Aquí hay un debate que en Argentina se ha puesto últimamente muy en la calle, que es el tema de la dolarización de la economía argentina. Milei eso es una estupidez que no vale la pena ni charlar. Eso es solo un imbécil puede hablar de eso. Eso no está instalado en la Argentina de ninguna manera. Yo ya sé tu opinión, no hace falta que te la pregunte, pero es verdad que Milei proponía a quitar el peso argentino y dolarizar la economía argentina, imponiendo la moneda del dólar como moneda de curso legal. Yo me niego a tomar en serio un loco desquiciado de chaleco, porque no es serio ni para los argentinos ni para el mundo hablar de ese imbécil. Ese personaje lo inventé yo en un programa mío, era columnista de mi programa, lo eché al aire en un programa, lo eché del programa. Estamos hablando de un loco desquiciado de chaleco, un enfermo mental, que llegó a proponer la venta de órganos y el tráfico de bebés, la venta de hijos, con lo cual estamos hablando de un loco desquiciado. Si querés tomar algo en serio de ese loco desquiciado y de algún planteo de ese sector infame de la Argentina, que está financiado por los grupos de delitos de lesa humanidad detenidos en la cárcel de Ezeiza y la cárcel perdón, ahora te voy a decir la localidad. Pero ese sector es un sector que reivindica el proceso de reorganización nacional, que reivindica a Videla, al Falcón Verde, el secuestro, la tortura y la muerte, y ha encontrado en este personaje siniestro, que se autoproclama, se autopercibe libertario, liberal, sí, un discurso de fanáticos locos que va desde nazis hasta represores, y que en ese contexto ha tratado de generar un personaje simpático a sectores de la juventud más rebeldes por una cuestión de edad, que le han ocasionado un negocio de difusión a los grandes oligopolios de la comunicación analógica en la Argentina. Porque fundamentalmente tras ese discurso de odio, de locura siniestra, se encuentran los intereses de los oligopolios más grandes de la Argentina, de las empresas expoliadoras más grandes de la Argentina. Este loco desquiciado es empleado de Aeropuertos Argentina 2000, una empresa del grupo Urnequian, desde hace 20 años. Esa empresa es contratista del Estado desde hace 20 años y existe gracias a los contratos del Estado. Administra autopistas, peajes de autopistas, tiene la concesión monopólica de los aeropuertos de la Argentina, tiene zonas petroleras, y ese grupo contratista del Estado le paga el sueldo a este loco desquiciado
Y este loco desquiciado habla después en público de libertad de mercado, como un caradura siniestro que toda su plata viene de contratos del Estado, que es de donde factura la empresa que le paga, puede hablar de libre comercio o de empresa. Un tipo que no tiene hijos, no está casado, no tiene futuro ni pasado, no tiene compromiso con lo que dice. Nadie de su sangre pagaría las locuras de las que él habla. Y pretende hablarle a la sociedad argentina como ejemplo de un modelo económico, alguien que no tiene consecuencias sobre los disparates que dice. Ningún argentino bien parido que tenga un hijo y que críe en esta tierra a sus hijos con amor a la patria puede tomar en serio semejantes disparates de semejante personaje desquiciado. Y lo que haya sido en España. Hago esa promoción externa porque en Europa y en España uno de los políticos más promocionados, y fíjate que yo soy antiliberal, porque yo aquí en España yo como diría la tercera vía, ni soy socialista ni soy liberal, somos, como nos llaman algunos, reaccionarios, ¿no? Nacionalistas, y bueno, no creemos en el modelo liberal social, que en muchos casos luego tiende a ser libertario, como en el caso de Milei, pero sí que hay una parte, por ejemplo, de la derecha española y de la derecha europea que han visto en Javier Milei el ejemplo de renovación de la Argentina. Entonces la han visto, le han colocado ahí en el panorama internacional como si fuera el líder de opinión de una renovación argentina. Déjame primero decirte que si eso es cierto me da ganas de vomitar, porque lo último que queremos los argentinos bien paridos es que semejante imbécil pueda representar algo fuera de la Argentina que llame la atención de alguien. Pero atrás de este infeliz hay intereses económicos de la masonería, hay grupos que obviamente siniestros del nuevo orden mundial que lo financian y que recibe aportes de todos estos sectores, y sus paseos por Europa tienen que ver con estos grupos del mal que pueden estar atrás de la idea de un saqueo de la Argentina, y para saquear la Argentina necesitan un personaje de este calibre. Alguien que quiere dejarnos sin moneda y dolarizarnos, alguien que quiere destruir el aparato productivo, alguien que quiere destruir la familia. O sea, básicamente toda la negación de la patria. Es un personaje siniestro que dice que admira a Margaret Thatcher, con lo cual el que te habla brinda por la muerte de la basura de la reina de Inglaterra, y este hijo de puta dice que tiene como parámetro a Margaret Thatcher, ofendiendo a nuestros héroes de Malvinas, a nuestros caídos, a sus familias y a todo argentino bien parido que defiende la soberanía del Estado argentino. Con lo cual, la verdad que no me extraña que en Europa existan intereses creados que intentan que estos personajes se hagan de las viromes del Estado argentino para darles más concesiones, para que le regalen más litio, para que entreguen la soberanía de Malvinas, para que entreguen la soberanía cultural de los argentinos. No me es extraño, siempre el colonialismo ha tenido apetencias sobre la Argentina, las tiene hoy con voracidad, y la existencia de este personaje siniestro es tal vez en la propaganda en Europa de su, para nosotros, despreciable presencia, la idea de que a través de él puedan seguir maltratando, saqueando y destruyendo la Argentina. O sea que no encuentro algo ilógico en que los sectores liberales europeos, mal llamados de derecha, porque los liberales no son de derecha, son liberales, tomen como ejemplo la derecha. Vos me decís que Vox recibió a Milei, bueno, que Vox vaya a un psiquiátrico. Recomiéndenle un psiquiatra que lo trate y que lo medique. Mira, de hecho, en el último encuentro que hizo Vox el año pasado, en 2022, en octubre, en la fiesta que hace anualmente, el Viva 22, que le llamaban así, Viva 22, Viva 23, etcétera, etcétera, vino Milei, y hay otra partener guatemalteca del estilo suyo, que también es una personaje, porque no se le puede denominar de otra manera, que también se va a promocionar para el gobierno guatemalteco, que es de esta índole libertaria. Claro, yo cuando yo asistí a esa convención para cubrir el evento y demás, yo me sorprendí porque, claro, su lema es "Viva la libertad, carajo", y claro, yo en muchos sectores de ese partido, precisamente, que son más tradicionalistas, más, bueno, pues una economía, una justicia social, bueno, pues un tema económico que conservador, etcétera, etcétera. Claro, cuando este hombre, yo le he oído y le he visto en debates en Argentina, que defiende los vientres de alquiler, al final, como cualquier libertario, porque a él se autodefine así,
pone valor a cualquier cosa, porque los liberales, en su más sentido amplio de la palabra, la única perspectiva de la vida es monetizar y poner precio a cualquier ámbito social y de la vida, independientemente si es bueno o malo. Ellos le ponen un precio y si se paga está bien hecho, porque el mercado así lo ha designado. Entonces, la vida humana, pues el valor que tiene es el que le designa el mercado, o como bien dicen ellos, la mano invisible, sin tener en cuenta elementos sociales y elementos, en mi caso, yo soy católico, pues ya ni siquiera atendiendo a ningún tipo de razonamiento humanista cristiano ni de ningún tipo. Simplemente, pues bueno, pues todo tiene valor y todo tiene precio. Claro, ese discurso en diferentes sectores ha habido ciertas contradicciones, porque claro, no casa en muchos casos ese tradicionalismo de Vox con este discurso ultraliberal, pero a mí me sorprendía cómo se le ha puesto como ejemplo, y en Europa, no solo en España, en Europa se le ha puesto como ese líder salvador de la patria argentina, porque tanto el peronismo de cualquiera de las ramificaciones que tiene, como luego los partidos que han venido antiperonistas. Permitime que te interrumpa, porque la verdad que es demasiada pérdida de tiempo de este infeliz. Para sintetizarlo, Milei es enemigo de la patria de los argentinos. Representa los intereses foráneos, expoliadores, saqueadores, monárquicos y coloniales, con lo cual, lejos de ser salvador de nada, es un enemigo de la patria. Con lo cual, para nosotros no es nada de todas esas barbaridades que vos estás describiendo que pueden opinar de él. Milei acá no viene a salvar nada. Milei es enemigo de la patria. Y Milei, en las elecciones que se han llevado a cabo en la Argentina hasta hoy, que son 8 provincias, ha sacado el 1,3. Así que, lejos de cualquier gobierno, lejos de cualquier posibilidad de poder, un loco desquiciado de chaleco, no le alcanza una lobotomía para arreglarle la cabeza, y es un traidor a la patria, así que nada de todo eso. En las encuestas ahora que se manejan en Argentina, por lo que he podido ver y relatar, no sé si estaba como, bueno, es una intención de voto, vete a saber, porque como bien dices tú, ha habido 8 elecciones previas que no le han refutado ese... Bueno, 1,3. Esa efervorizada defensa social, pero se supone que está en tercera, cuarta fuerza política en las perspectivas de voto demoscópico. No sé si eso se corresponde con la realidad o es un... Te lo digo más que nada porque... La única encuesta que vale la urna, y hasta ahora se abrieron 8 provincias sus urnas y dio 1,3. Vale. No, simplemente porque a mí me gusta hablar contigo, Santiago, porque esto... Mucha gente en España lo desconoce precisamente porque se nos ha vendido ese precisamente, no por vos, sino simplemente en los medios de comunicación, sobre todo mal llamados conservadores aquí en España, oficialistas, como un representante muy legítimo de esa nueva vía. Si alguien es un conservador español digno y tiene como tal la defensa de la hispanidad, de la familia, de los valores católicos, lo único que puede hacer al escuchar el nombre de Milei es vomitar. Es importante saberlo, porque es que muchas veces están, de verdad que se confunden los discursos, por eso precisamente porque parte de la prensa oficialista que lo venden así. Y yo, para entrar un poco ya también en el debate y dejar el tema de Milei, que sé que es un tema, pues, como vemos, polémico. No, Santiago... no es polémico, es despreciable, no tenemos polémica con Milei. Nosotros queremos aniquilar su existencia política. No tenemos nada que debatir. No hay debate, no hay disidencias. No es un tema polémico, es un tema definitivo y terminante. En el tema de las elecciones próximas que se auguran, tú te vas a presentar a presidente, como decíamos en la introducción. Así es. Y aparte de proponer este cambio radical, porque al final ya no es un tema ideológico, que es un tema totalmente institucional y de raíz de lo que es cómo se entiende la Argentina. En tu candidatura, para que lo podamos entender, tanto los argentinos que te van a seguir como los propios argentinos, incluso que están en España, que te siguen y que te pueden seguir a través de nuestro medio, las propuestas principales, aparte de la estructuración a nivel Estado que propones, que ya es bastante no diría disruptiva, pero bastante contrapuesta a lo que el modelo actual y oficial de todos los partidos de toda índole, tanto peronistas como no peronistas, como socialistas incluso. ¿Qué propone tu movimiento
para que el argentino que te oye de España pueda entender como que Santiago Cuneo es una respuesta acertada para la próxima presidencia de la República Argentina? Primero, lo que estás describiendo, no. Perón decía, no hay que cambiar de collar, hay que dejar de ser perro. Con lo cual acá no se trata de qué medidas vamos a tomar de coyuntura para arreglarle el bolsillo al argentino, porque esas son de perogrullo. Cuando un piloto de cualquier nacionalidad se sube a un Boeing 747, lo tiene que manejar igual que el otro, hable el idioma que hable. Y la economía a nivel mundial tiene reglas, con lo cual lo que uno u otro puedan hacer con la economía son cosas muy similares desde el punto de vista de la ortodoxia. Nosotros somos heterodoxos y entonces sabemos que no hay cambio real si no se cambia todo. Si no cambiamos todo, no cambiamos nada. Y las ofertas en la Argentina y a nivel global son las de una víbora bicéfala. Un sistema que te propone lo mismo con dos cabezas para que vos te diviertas creyendo que estás votando en contra del otro. Y nosotros lo que queremos es cortarle la cabeza a los dos, porque queremos cortar este sistema. Entonces, al ser antisistémicos y al buscar un nuevo orden institucional para la Argentina, las soluciones que planteamos de transición hacia la confederación, que necesita una reforma de la Constitución. Nosotros planteamos ir a una reforma. No entiendo. Habrá que hacer un cambio constitucional, llevará a referéndum, o sea que las primeras medidas... No hay referéndum, es reforma a la Constitución. O sea, ¿la reforma de la Constitución no se hace con referéndum en Argentina? No, la aprueba el Congreso de la Nación por mayorías especiales. O sea, eso acá es de potestad del Congreso de la Nación. No, entonces, en España es obligatorio que si un cambio constitucional que altere las leyes fundamentales tiene que llevar a cabo una disolución de las Cortes y un referéndum ante el pueblo. No, acá es el Congreso el que convoca la reforma de la Constitución y si se convoca, obviamente hay una elección de diputados constituyentes que van a conformar el pleno de la reforma y que van a hacer el trabajo de la reforma de la Constitución. La última la tuvimos en el año 95 en la Argentina. Ahora, nosotros convocamos a la reforma de la Constitución, la salida de la República, la instauración de un nuevo orden confederal y obviamente quedan cosas pendientes de la República en ese orden que son, por ejemplo, las deudas. Porque si van a nacer estados provinciales fuertes e independientes, también hay que pagar y honrar las deudas legítimas que la Argentina haya contraído en tiempos de la República. Esto implica la creación de fondos especiales que tienen que ver con fideicomisos para el pago de esos compromisos de la República, que podría ser algo así como la República residual, o sea, como entre todos terminar con la República y su endeudamiento en términos reales, dándole el ejercicio pleno de las autonomías a las provincias de inmediato. También tenemos que establecer en esta transición los mecanismos institucionales para ir descentralizando. Tenemos que poner los mecanismos económicos para poder financiar esta transición y ahí sí hay cambios de coyuntura que proponemos de inmediato, como es la nacionalización del comercio exterior, que el Estado tome nuevamente el control del comercio exterior para que no exista más esta puja distributiva ridícula de los exportadores por encima del interés general de los argentinos y el interés colectivo, de que sectores privilegiados que administran la tierra de todos los argentinos y que son exportadores primarios crean que tienen derechos especiales sobre el resto de los argentinos, que hoy muchos de ellos duermen en las calles, en las puertas de sus edificios en Recoleta, en Buenos Aires. Con lo cual, la administración de la renta y del comercio exterior es absolutamente necesaria para pasar de república a confederación. Necesitamos concentrar los recursos en manos del Estado para que el Estado garantice la transición a las provincias. Y después dejar a cada provincia que se organice libremente en términos de competencia y que las empresas tengan que empezar a dialogar con los jefes territoriales de cada una de las provincias las mejores condiciones impositivas, las mejores condiciones de trato para la producción, la modificación o no de los contratos laborales provincia por provincia. O sea, son a partir de ese momento en que se logre conjugar la salida de esta asociación ilícita llamada República, las provincias quienes van a negociar con las empresas, quienes van a poder administrar sus recursos, y el Estado Central Confederal se dedicará a los temas centrales que el Estado Central Confederal amerita que se ocupe, que son las relaciones exteriores, las Fuerzas Armadas, la política de defensa, de transporte federal. Esto es lo que hace el Estado Confederal, un Estado muy chico y muy poderoso,
porque reúne en sí mismo la capacidad de resolver solo esos temas. Con lo cual, cuando solo tenés que dedicarte a esos temas, sos mucho más eficiente en la tarea. Y el otro tema es la coparticipación invertida. El Estado central no le da nunca más a las provincias parte de lo que recauda, sino que las provincias de lo que recaudan sostienen al Estado central. Otra de las reformas que proponemos es la eliminación del Congreso bicameral, porque ya no existirán rémoras monárquicas en donde las provincias necesitan senadores para ser representados ante el Poder Ejecutivo. Una locura que las provincias, dueñas de los estados provinciales, tengan que rendir cuentas y pedir tener senadores para poder defender los intereses de sus provincias ante el poder hegemónico y homónimo del centralismo porteño. El presidente podrá ser removido por el colegio electoral que lo nombra, porque ya no existirá más este sistema único de elección única con primera y segunda vuelta o paso. Volveremos a los partidos políticos, las provincias elegirán a sus representantes al colegio electoral y el colegio electoral elegirá al presidente, con una novedad que no tuvimos durante el tiempo en que la Argentina existió el colegio electoral, hasta tiempo de Carlos Menem, y es que el colegio electoral va a mantenerse en sesión permanente hasta el fin del mandato del presidente con capacidad revocatoria. O sea, que este mismo organismo que lo nombra va a tener durante todo el periodo presidencial la facultad de destituirlo al presidente si fallara en alguno de los términos del compromiso de su juramento. Una auditoría por parte de un poder regional sobre lo que hace el gobierno central o federal. Permanente durante la duración de todo el mandato. Y el poder judicial en la Argentina, que también es monárquico, ya que sus jueces son vitalicios, no pagan impuestos, tienen autarquía en la administración de sus fondos, pasaría a ser absolutamente deslindado de lo que es la representación de los poderes. O sea, el Poder Judicial dejaría de ser un poder del Estado para pasar a ser un servicio público del Estado. De esta manera la política y la justicia se desenganchan, porque nosotros proponemos que los jueces sean elegidos por los colegios de abogados, que los fiscales sean electos por el voto directo del pueblo y que los juicios se lleven adelante con jurados populares. Con lo cual, el juez lo nombran los profesionales del área, el fiscal lo elige la gente y el que dicta sentencia es un tribunal popular. De esta manera la justicia pierde la capacidad asociativa entre la familia judicial, como se dice en la Argentina, en donde el fiscal es amigo del juez, juegan al golf juntos, son todos parientes y entenados, y las sentencias salen a la medida de lo que le cobran a los imputados para condenarlos o absolverlos. Es un modelo muy norteamericano, porque esto es el modelo norteamericano puro y duro. Sí. A ver, es un modelo que da resultado. El modelo que es bastante atractivo y sobre todo muy diferente a lo que se está haciendo ahora, va a tener pues los resortes y las resistencias propias de la supervivencia del propio modelo actual. Con lo cual, esto es un por supuesto contra los molinos, ¿no? Porque, claro, cambiar este modelo va a traer que la resistencia de los poderes actuales luchen permanentemente para sobrevivir, porque, claro, el cambio total... Ángel, soy del país que cruzó los Andes. Es mucho más fácil esto que ir a libertar Chile y Perú. No, sí, yo no digo que no, pero que tienes ahí un trabajo potente, desde luego. A ver, cuanto más tarde, más profunda será la fosa de la República y de sus miembros. El desgaste social es absoluto. La sociedad en la Argentina no lo soporta más. Hace algunos años, con el corralito en la Argentina, la frase era que se vayan todos. Hoy la Argentina dice que no quede ninguno. Con lo cual, mientras subsistan, cada día será la reacción más violenta que se espere como final de todo esto. Yo quiero hacerte una síntesis para que me entiendas. En la Argentina existió lo que se llamó económicamente el Rodrigazo, un fenómeno económico después de la muerte de Perón, en tiempos de Helvar, con Isabel Martínez de Perón como heredera del poder, y se produce el Rodrigazo, una devaluación bestial en la Argentina, para tratar de acomodar la situación económica. En la Argentina hasta hace pocos meses se hablaba de otro Rodrigazo, y se espera un Rodrigazo. Un Rodrigazo es un efecto económico, es un hecho económico. Yo anuncio para la Argentina y para países como Francia, o pueden pasarle a ustedes también, que ya no va a haber Rodrigazos,
que son situaciones económicas. Se viene el tiempo de los caracasos, que fue un fenómeno con Carlos Andrés Pérez en Venezuela, cuando en el año 89 quiso imponer un ajuste bestial, neoliberal y criminal al estilo de los Milei y terminó con 3.000 muertos en Caracas, asesinados por el ejército venezolano que tiraba con munición de plomo contra el pueblo. Y eso terminó llegando a la sublevación del cuartel de la montaña, del 4F, que condujo Chávez. Y finalmente Chávez fue presidente de Venezuela. Con lo cual, en la Argentina, si siguen jodiendo con el Rodrigazo, lo que va a llegar es un Caracazo. Y si llega el Caracazo, va a venir un Chávez. Entonces, si quieren moderar las consecuencias de sus actos y que en Francia no termine apareciendo el Chávez del ejército francés, que paren con la locura criminal neoliberal o van a acabar sus tumbas con las palas donde los van a enterrar. Sí, sí. Bueno, en el caso de Francia, aparte de... en eso, la diferencia entre Argentina y el continente americano respecto a Europa, el problema de que hemos sido la élite globalista nace en los países anglosajones aquí, principalmente del norte de Europa y Reino Unido, que lógicamente es siempre el que promueve todo este tipo de cosas, con sus hijos. El Reino Unido es la República de Satanás. La masonería británica es la madre, el huevo de la serpiente de la maldad global. En esa isla seca de vientre, que no reproduce y no es rica en recursos naturales y no es próspera, sino roba, es anida el huevo de la serpiente. Bueno, pues de ese nido, los franceses, vendidos en el buenismo y en el en esta falsa posmodernidad que ellos han defendido, sobre que no hay valores, que el relativismo ha arrasado ese país, con ese buenismo, con la inmigración, sobre todo islámica, que lleva 60 años soportando, ha degenerado, y luego ese racismo que tiene propio, que también es muy anglosajón, porque Francia e Inglaterra comparten ese sentimiento racista, clasista, no solo a nivel interno, sino a nivel externo con el resto de países europeos, han creado una sociedad que ahora mismo está en llamas. Está en llamas porque no tiene valores, porque la defensa de la familia se ha abandonado por esa integración y esas nuevas formas de sociales que han impuesto estos movimientos anglosajones de anular la familia tradicional, de esos valores tradicionales, de esa defensa de esa justicia social. Simplemente han parado por un movimiento social que en Francia, fíjate, es el país más centralista de Europa. Es el más centralista de Europa, es el país donde desde París se dirige toda Francia, no como es un movimiento como Alemania o España, que tienen sus Länder en Europa, en Alemania, o aquí en España las comunidades autónomas. Es súper centralista y sobre todo lo que hacen es crear una conciencia de que la modernidad la llevan tanto ingleses como franceses al resto del continente, y que no estar en ese movimiento es ser un movimiento reaccionario, fascista, y bueno, pues todos los tipos de insultos que desde esos movimientos progresivos... Me gustaría aclararte que el modelo centralista francés, vos creo que sos indulgente con ellos de manera equivocada. Ellos administran la riqueza que roban, con lo cual la administración de lo robado, porque Francia sigue teniendo, igual que Inglaterra, sigue teniendo descaradamente colonias en el siglo XXI. Cuando yo te digo que las asimetrías del Caracazo van a llegar a París o a Inglaterra, es porque estos ladrones desquiciados oprimen pueblos para mantener el privilegio de su estándar de vida, se consideran una clase distinta a las que oprimen, pero le han dado nacionalidad a sus colonias, con lo cual la inmigración es francesa, porque tienen documentos franceses, y en su selección nacional no juega un solo anglosajón, son todos africanos. Con lo cual, si ellos quieren ganar las copas del mundo con gente francesa de origen africano, deberían tratar de entender que se les terminó el tiempo del espíritu napoleónico
y que son la Francia de los inmigrantes de las colonias a las cuales asesinaron, robaron y maltrataron durante centurias. Yo siempre he dicho que es divino, ¿eh? Con lo cual, su realidad es la que yo te planteo. Ellos pretenden un ajuste neoliberal y salvaje que vienen llevando adelante hace centurias. Ellos vienen expoliando, robando y saqueando hace cientos de años. Eso llegó a su fin. Y lo que van a encontrar ahora es un caracazo. Van a tener que matar miles de personas si pretenden que esto no llegue a la Torre Eiffel y al Louvre. Por lo cual, se cumple lo que yo te digo. El ajuste económico neoliberal trae como consecuencia violencia irracional que termina en el lugar exactamente opuesto al que quieren llegar. Si siguen presionando, siguen con la xenofobia propia del centralismo expoliador, asesino, criminal, genocida, monárquico y pirata con el cual se comportan, van a tener la revolución en París. Pero esta vez la revolución la van a hacer los africanos. Sí, no, de hecho ya están en ello. Llevan 6 días de disturbios que, bueno, pues... Esto recién empieza. Han salido imágenes aterradoras porque, bueno, aparte de los disturbios, de las muertes de policía, bomberos, etcétera, etcétera, hoy el presidente Macron nos ha sorprendido a todos diciéndonos, Santiago, que el problema es porque se retransmite por redes sociales, que la violencia se reproduce porque la gente lo graba en vídeo y eso llama a que la gente siga saqueando. O sea, esto prometámosle, yo le prometo a Macron, igual que prometí festejar la muerte de la basura de la reina de Inglaterra, que voy a transmitir en vivo cuando lo guillotinen. Sí, no, además es que camino va de eso. Aquí, fíjate, además, el establishment europeo ha salido todos en defensa de Macron, hombre, pobrecillo, hay que apoyarle todos los países. Es que Francia lo que tiene es lo que ha generado. O sea, sembró esto, está recogiendo los frutos. No es un movimiento espontáneo que surja por un tema coyuntural. Es un tema cultural que ya llevan arrastrando más de 60 años a nivel social, pero como bien dices tú, Santiago, esto viene de todo el expolio, no que han hecho, sino que siguen haciendo en determinados puntos, sobre todo del continente africano. Entonces, se les está revertiendo la situación en su propio terreno, claro. Ángel, te voy a tener que dejar porque me están reclamando para ir a hacer el programa que tengo demorado para sacarme el gusto de estar con ustedes. Ha sido un placer tenerte. Gracias por participar en el programa. Hablaremos en otra ocasión y ha sido un auténtico placer, Santiago. Cuídate. Quiero que sepan que para nosotros es un orgullo ser parte de la hispanidad de la corriente del Mediterráneo, que nosotros tenemos bien clara nuestra pertenencia, que estamos orgullosos de lo que somos y defendemos los hábitos y costumbres de la hispanidad, y que tenemos claro el enemigo. El enemigo es el mundo anglosajón, y nadie puede confundir una bestia anglosajona y salvaje como Milei con un nacionalista o un patriota de ninguna patria. Con lo cual convoco a los españoles que sean bien paridos en el nacionalismo español a que reviertan cualquier locura de visión que crea que un anglosajón, un pirata, un ladrón inglés en la Argentina puede ser un patriota para ustedes. En la Argentina los nacionalistas y los patriotas llevamos estos ponchos rojos federales y somos la negación del proyecto anglosajón, ladrón y expoliador. Así que les pido por favor que ejerciten el intelecto tan próspero que han tenido a lo largo de centurias los españoles para no confundir de semejante manera una propuesta anglosajona, criminal, asesina de la Agenda 2030 con un nacionalismo en la Argentina. Pues nos quedamos con ese mensaje, Santiago. Ha sido un placer tenerte aquí. Nos despedimos y un fuerte abrazo desde España. Fuerte abrazo para ustedes. Gracias por estar siempre. Gracias. Buenas tardes. Pues aquí terminamos nuestro encuentro con Santiago Cuneo. Como siempre, Santiago efusivo y directo, como no puede ser de otra manera, candidato a las próximas elecciones en Argentina, nos ha dado un poco la visión de su proyecto y sobre todo de una visión sobre el candidato Javier Milei que en muchos casos en España creo que de manera equivocada o no, porque eso lo decidirán ustedes, se han ido transmitiendo, ¿no?, sobre sus posturas políticas a nivel internacional, ¿no? Les dejamos aquí, ha sido un placer estar contando con ustedes, nos despedimos de este programa Imperio para Decisión Media Internacional, hoy con Santiago Cuneo, Argentina a Debate. Un saludo.